Sí, doctor. Bien, aquí nomás es un recordatorio, ¿no? De la importancia que tiene esta glándula en cuanto al apoyo sexual y que cuando empieza a tener crecimiento, como es la hiperplasia, pues obviamente empieza a manifestar estragos, ¿no? Que generalmente van apuntando a la cuestión miccional del paciente, el cual es motivo de consulta. Y bueno, pues similar, ¿no? En cuanto a sintomatología se refiere al cáncer, pero vamos a ver algunos detalles bien importantes que clínicamente debemos aprender. Entonces, siempre es reconocer un poquito la historia, ¿no? Y el apoyo que han hecho estos hombres para que la medicina siga avanzando. Y fíjense, la primera prostatectomía radical realizada por Hawk Hampton, ¿sí se ve? No, no está compartiendo pantalla. Ay, mira, yo aquí todo bien loco. Espéreme. Ah, ya sé qué pasó. Perdón. Ahora sí. Ya se ve, ¿verdad? Tampoco está grabando. Tampoco está grabando. Me avisan. Ya se mira, doc. Ok. Bien, este es Pero no inició la grabación. Ah, la gringa, sí, cierto, permítame. Gracias, mija. Muy bien. A ver, déjame buscarla por aquí. Recording in progress. Muy bien. Bueno, pues buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Ya estamos platicando acerca de la importancia que tiene la hiperplasia prostática. En cuanto a sintomatología, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de próstata. En esta imagen pueden ver ustedes cuando está normal, pues todo el mundo feliz. El problema es cuando empieza a crecer, arriba de los 50 años, ya vimos las causas, pero obviamente, como bien les decía, el paciente va a consultar con nosotros porque tiene problemas en la micción, si no, para nada consulta, ¿no? Aquí a veces, y desgraciadamente, y lo doloroso de esto es que el paciente acude cuando, hablando del cáncer, ya tiene metástasis, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener ese colmillo para poder detectar a tiempo, sospechar el cáncer y sobre todo en base a los factores de riesgo que el paciente presente, ¿no? Independientemente, porque ya vimos la sintomatología a veces llega tarde y a veces pues ya es más difícil poder tratar al paciente en cuanto a metástasis se refiere, ¿no? Entonces, vamos a platicar de la importancia que tiene el cáncer de próstata en nuestro país, sobre todo reconocer a los autores que en un momento dado han apoyado mucho para, en cuanto a la cirugía se refiere, y fue en 1904 donde Jung fue el que realizó la primera prostatectomía radical y se vieron muchos cambios, etcétera, ¿no? Y en base a la contribución que él hizo, pues se fueron desarrollando más y mejores técnicas, obviamente avanzado enormemente en este campo de la medicina en cuanto a cáncer se refiere, y el señor Labrie en 1987 también contribuyó para el bloqueo androgénico y se dieron cuenta que este bloqueo hacía que el cáncer no avanzara, que se pudiese controlar. Desgraciadamente, cuando se diagnostica el cáncer, pues dependiendo del estadio en que se encuentre, ¿no? Pero a veces me ha tocado pacientes que no dura mucho tiempo, a veces ya con terapia y todo hasta 5 años. Entonces, imagínense, ¿no? El pronóstico que debe llevar este paciente. Siempre es importante conocer la epidemiología porque los datos nos dan una idea de qué tan importante es este cáncer, sobre todo comparado en Estados Unidos y nuestro país. Como dicen, no cantamos mal las rancheras, desgraciadamente, y es doloroso decirlo, pero fíjense la estadística, en Estados Unidos, 220,900 casos anuales, y de estos murieron casi 30,000, ¿verdad? 28,900. Entonces, en México, esta neoplasia se presentó arriba de los 25 años en varones, donde en el 2000 se diagnosticaron 5,384, que significó el 24% de neoplasias malignas en los varones, de tal manera que nos da una tasa de 17.1 por cada 100,000 varones, o habitantes, varones mejor dicho, ¿no? En cuanto a mortalidad,
aquí es donde viene el comparativo con Estados Unidos, 26,455 muertes por causas malignas en un reporte que hicieron de 3,852 muertes, de tal manera que significó el 14,56 versus 17,1 en Estados Unidos. Todo tiene que ver también la densidad de población, pero bueno, ya tienen ustedes una idea del trabajo que van a tener para poder identificar a tiempo el cáncer de próstata, ¿ok? Entonces vamos a iniciar nuestra clase teniendo ya una base de la numerología, que siempre es importante, así es que ustedes ya se imaginan el trabajo que van a tener en cuanto a esto para poderlo detectar a tiempo, ¿no? Siempre cuando hablamos de una patología es importante detenernos en los factores de riesgo. Aquí, si se fijan, arriba de los 40 años ya empieza a manifestarse o se puede manifestar. Obviamente la raza ya vimos que es bien importante. La raza negra es más predominante. Y por ahí platicamos, ¿se acuerdan también cuando hablamos de hiperplasia prostática, que en los asiáticos es menos frecuente este padecimiento en comparación a los latinos, por ejemplo, ¿no? Donde comer alimentos muy ricos en grasa animal eleva más el riesgo. Entonces siempre enfóquense cuando estén haciendo la historia clínica en el tipo de alimentación de su paciente. La historia familiar tiene mucho que ver, el factor hereditario, siempre es importante hacer una pausa y tratar de indagar por ahí. Hay pacientes que dicen, pues me dijeron que murió mi papá de cáncer, pero no sé de qué tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, como quiera, siempre es importante anotarlo. El bajo consumo de frutas y vegetales, ahí es la variedad, ¿no? En que se pueden dar cuenta y el equilibrio que tiene en su alimentación el paciente. Obviamente tiene un factor de peso la obesidad, el sedentarismo y, por ejemplo, aquí en nuestra región, donde hay maquilas y donde hay fábricas que se manejan cadmio, el cadmio, bueno, pues sirve para hacer las pilas, ¿no? Y las baterías. Entonces, es importante, ¿no? ¿Dónde trabaja usted? ¿En qué consiste su trabajo? Siempre es bueno, yo siempre les he dicho que hagan una pequeña historia laboral anexa a lo que trabaja. A veces dicen, ¿cómo dice? Empleo o obrero de una fábrica, pero ¿qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿O cómo? Siempre es importante indagar, ¿verdad? Y sobre todo si el paciente ha tenido contacto con este tipo de sustancias, como es la exposición al cadmio, pues es un factor importante, ¿no? Antecedentes, por ahí hablan de la hiperplasia prostática, también en un momento dado puede ser un factor que incida, y los virus, los famosos virus, ¿verdad? Que no dejan de dar lata, sobre todo el herpes virus, ¿verdad? El virus de la inmunodeficiencia, el herpes virus y el VIH, el citomegalovirus también. Por ahí hay datos que apuntan que los pacientes que fueron vasectomizados en un momento dado coincidió que tuviesen cáncer y obviamente el tabaquismo, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la lista, el Chelix, como dicen, ¿verdad? En Estados Unidos para poder tener un enfoque mayor a la sospecha de que el paciente pueda tener un cáncer. Acuérdense, siempre es mejor pensar mal, como dicen por ahí, y atinarás, ¿no? Más vale tenerlo en mente y descartarlo a que nunca pasó por nuestra mente y cuando nos dimos cuenta ya era tarde en el diagnóstico. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de los factores de riesgo? Bueno. No, Entonces, pasamos a la siguiente, donde quise ponerles aquí la importancia que tiene el cadmio. Está presente a menudo en entornos industriales, en operaciones de metales y soldadura, por eso hoy en día cuidan mucho también cuando se nos acaban las pilas, ¿dónde las tiramos, no? Entonces hay lugares donde ya tienen depósitos, inclusive me ha tocado algunos supermercados grandes que tienen ahí depósitos para las pilas. Esto es importante porque tienen que llevar un destino, no nomás tirarlas a la basura, ¿no? Sin embargo, la exposición potencial de los trabajadores al cadmio está bien regulada por la Administración de Seguridad, que es la OSHA en Estados Unidos, es como aquí
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La OCHA es la que rige a los trabajadores en cuanto a exposición a riesgo se refiere, y aquí nos habla del límite de exposición permisible, que es de 5 microgramos. Arriba de eso ya está más expuesto el paciente, ya tiene más riesgo, y por eso es importante en la salud ocupacional, que es mi especialidad, tratamos de que si yo estoy prestando mis servicios en una empresa donde se maneje el cadmio, hay laboratorios especializados, ¿verdad?, que miden el ambiente y el contacto con ciertas sustancias tóxicas, etcétera. En este caso, nos aseguramos que esté bajo de 5 microgramos. El que esté expuesto y esté arriba, tiene que hacer la empresa con bajo recomendación médica y de seguridad industrial de que tienen que mejorar ese ambiente, ¿verdad? A lo mejor algo está fallando ahí, y sobre todo rotar al paciente, hacerles exámenes periódicos para que detectemos alguna situación por ahí. Entonces, denle importancia al cadmio, por favor, ¿sí? Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en lo que es la enfermedad. La patología nos dice que el 95%, el estirpe de este cáncer es adenocarcinoma. Entonces, vamos a encontrar la mayoría de los reportes de patología en el 95% que son adenocarcinomas. Del resto, aquí vemos el 5% son de células neuroendocrinas, de células transicionales y además, fíjense, sarcomas, ¿no? Que son súper malignos, ¿no? Afortunadamente ocupan el 5%. Y el 70% de estas neoplasias ocurren en la zona periférica. Por eso es que a nosotros, aquí está en un corte saquital, aquí vemos la periferia de la próstata, que por eso yo les comentaba cuando hablamos de la hiperplasia y por ahí apuntamos un poquito sobre cáncer, las irregularidades, porque se da o empiezan las células a hacer su nido en la periferia. Por eso es que es importante el tacto rectal, y lo encontramos en un 70%. Entonces, nunca descartarlo, ¿verdad? El 20% ya es en la zona de transición, que sería esta, y la central, que ocupa el 10%, que es donde menos se dan este tipo de cáncer. Entonces, también por eso es importante la biopsia, para que en un momento dado se obtenga de la periferia esas tomas y se pueda hacer el diagnóstico. Entonces, está claro que el 95% corresponden a los adenocarcinomas, y el otro resto ocurre en sarcomas y en células transicionales, ¿verdad? Y neuroendocrinas. ¿Está claro? ¿Para seguir? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces, ¿cómo se lleva a cabo el patrón de diseminación? El adenocarcinoma prostático se disemina de manera local. Fíjense, hacia el parénquima tiene que hacer un recorrido, pero yo me imagino una casa, ¿no? Donde empieza en la sala, y luego se va más para adentro y se va a la cocina, etcétera. Y al revés, ¿verdad? Si está casi en la periferia, pues la salida es más fácil. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que este cáncer empiece a irse a la grasa, luego se va a los conductos eyaculadores, luego a las vesículas seminales. Casi siempre la tendencia le encanta ir por la vía linfática, es la carretera que escoge casi siempre este cáncer, y bueno, por eso nos obliga también a ir en busca de adenomegalias en el paciente. Vemos aquí que en forma paralela ocurre una diseminación hacia los ganglios regionales. Por eso siempre es importante, cuando existe la sospecha, la tomografía axial es lo más indicado para poder ver si ya hay ganglios crecidos y calcificados a nivel de la región cercana. En este caso sería a nivel pélvico, ¿no? Y también, obviamente, se va por vía hematógena, pues obviamente el freeway es más rápido, tiene una carretera más libre para poder llegar, y es por eso que es importante detectar esto, porque si llega a hueso, pues de ahí sigue, ¿no?
a varios segmentos, inclusive hasta las cervicales, ¿no? Entonces, sí es importante tratar de ir en la pesquisa y en la búsqueda de metástasis en nuestro paciente que tiene cáncer. Igual, pues por las mismas vías puede llegar a hígado y pulmón. Entonces, ya un paciente que detectemos con cáncer de próstata y nos diagnostiquen y aparte el paciente tenga tos crónica o a lo mejor ya trae un problema de deficiencia hepática, pues debemos de pensar que el paciente ya trae metástasis en esas regiones, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, pero este es el patrón, esta es la manera que se disemina y hace metástasis el cáncer. Entonces, por eso es muy agresivo, por eso es que ha cobrado muchas vidas y pues ya cuando hay mucho avance, pues ¿qué más le puedes prometer al paciente, no? Que no siga avanzando el cáncer y que pues su vida, los pocos días que le quedan, suele cruel decirlo, ¿verdad? Pero esa es la cruda realidad, pues en el pronóstico, ¿no? De nuestro pacientito. Aquí es importante siempre conocer en qué estadio se encuentra avanzado el cáncer y vemos en la etapa T2A, generalmente está in situ. Aquí todavía la incisión quirúrgica y una buena resección de bordes y a lo mejor tratamiento con quimio por si las flies, como dicen, ¿verdad? No se haya por ahí diseminado alguna célula neoplásica, pero tiene que ver mucho también el tamaño, ¿no? Por eso siempre es importante conocer de qué tamaño es la tumoración, en qué lugar se encuentra y si hay diseminación, acuérdense que se va por las vesículas seminales y de ahí agarra rumbo, ¿verdad? Y de ahí se va por vía linfática, se va a pélvicos, sacros, etcétera, y ya empieza su diseminación. Entonces, no es lo mismo una etapa inicial, como es la 2A o la B1, para que nos entendamos, a una etapa 4, ¿no? O C2, que ya, ahora sí, como dicen, se desparramó las células neoplásicas, ¿no? Clínicamente, el paciente con cáncer que esté localizado, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, suele ser asintomático. He ahí mi preocupación y es lo que yo les decía al inicio, que el paciente puede tener cáncer, no tener síntomas y a lo mejor coincidió porque hicimos alguna o tuvimos alguna sospecha o por ahí en un momento dado descubrimos que tiene antecedentes heredofamiliares y se nos ocurrió realizarle un PSA a nuestro paciente y también un tacto rectal y descubrimos que había cierta irregularidad, porque también puede ser que no esté tan crecida la próstata y más sin embargo, pues el cáncer ya está ahí, ¿no? Entonces siempre es importante, ¿no? Dice aquí que aunque la exploración digital rectal pueda revelar induración, irregularidad o pérdida de la simetría de la glándula, ¿no? Entonces, ya en base a esto, nosotros tenemos que sospechar fuertemente en que el paciente pueda tener un cáncer. Cuando existe ya sintomatología y que ya empieza el paciente a tener problemas obstructivos, pues aquí nos debe de llamar la atención la hematuria. Acuérdense que siempre debemos de tener mucha atención en una hematuria de un paciente. Ya cuando el paciente presenta hematospermia, la presencia de sangre en el semen, entonces sí, también tiene que llamarnos la atención. O aquellos pacientes que inclusive cursen con mucha frecuencia infecciones de vías urinarias. Algo está pasando, ¿no? Y es obvio, si hay un problema que está empezando a ser obstructivo, pues es fácil o de fácil acceso para que se lleve a cabo un desarrollo de un cultivo bacteriológico, ¿no? Y también puede ser que el paciente ya también manifieste síntomas de irritación vesical, en donde es importante siempre apuntar, acuérdense la edad, por ahí vimos que ya también se puede dar en pacientes abajo de los 50, no necesariamente tiene que estar en la tercera década, en fin, tiene que ver mucho la exposición, a lo mejor es un paciente que, obrero, que trabajó con cadmio durante mucho tiempo, estuvo expuesto, a lo mejor tenía tabaquismo positivo también, todo eso influye, ¿no? Para que nosotros, si viene el paciente a consultarnos con hematuria o hay hematospermia, o tiene ya, o empieza a tener síntomas iniciales obstructivos, tenemos que ir en busca de cáncer, ¿ok? ¿Alguna pregunta?
Bueno, obviamente aquí vemos los No, síntomas todavía. irritativos, el paciente empieza con disuria, esa molestia de ardor, de sensación quemante al momento de orinar. Obviamente puede haber también poliuria, generalmente es polaquiuria y nicturia, ¿no? Ya cuando el paciente a lo mejor presenta edema escrotal, ahí con más peso debemos de sospechar, no es normal, ¿verdad? Que el paciente con esa sintomatología también curse con edema escrotal. Ya si trae edema en miembros pélvicos, pues ya el compromiso es mucho más grande, ¿no? Disminución de calibre de chorro, pues esto ya lo vimos, ¿verdad? En la HPV, pues es lo mismo, es obvio. Todos estos síntomas, pero aparte, si el paciente cursa con dolor a nivel de espalda, que traiga lumbalgia, debemos de sospechar en una metástasis, ¿ok? Ya sea en cadera o pelvis, porque la sintomatología de metástasis a nivel óseo te da ostealgias, ¿no? El paciente acusa dolores que a veces ya ni con AINES se le puede curar, tiene a veces que irse un poquito más a las ligas mayores, ¿no? De los analgésicos, porque a veces refiere el paciente que es un dolor intenso. A veces puede ser fracturas patológicas, que por la nada se llega a fracturar el paciente, quiere decir que ya los huesitos están con metástasis, ¿no? Entonces, aquí nos están invitando a que exploremos en forma íntegra a nuestro paciente, ir en busca, ¿por qué no?, de edema, sobre todo en miembros pélvicos, que es donde inicia, y con más razón si el paciente acusa otra sintomatología aparte de los síntomas obstructivos propios de un problema prostático. ¿Ok? Hablan de un escrutinio. Nos dice aquí que si el cáncer de próstata se diagnostica a tiempo, el tratamiento es efectivo y tiene una morbilidad mínima. Entonces, aquí es lo que siempre he tratado de inculcarles, que entre más a tiempo se detecte una enfermedad, pues mejor le va a ir al paciente. Hablando de cáncer, igual cuando hablamos de cáncer de mama o cervicuterino, si está en sus inicios, le va a ir mucho mejor al paciente que cuando ya esté en etapas avanzadas, ¿no? Hay estudios que han revelado que el 75% de los pacientes con una enfermedad localizada, in situ, desarrollaron extensión local en un lapso de 10 años, de tal manera que aquí nos están invitando a que demos vigilancia al paciente con forma periódica, ¿no? Y que no lo soltemos y que venga ya cuando ya hay un gran avance, ¿no? ¿Por qué? Porque el 65% va a morir de cáncer. Entonces, aquí pueden ver la letalidad que tiene este cáncer, ¿no? Y bueno, aquí el antígeno prostático específico es un marcador útil también, que por ahí, si no mal recuerdo, el viernes o sábado les envié una información, un link para que vieran. En Cuba hicieron un estudio y en otros países, pero me llamó la atención porque en Cuba, a pesar de que es un país pequeño, la medicina está muy avanzada, mis respetos, son muy buenos clínicos, tienen muy buen nivel académico y me llamó mucho la atención. Mi pregunta es, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan al respecto con lo del antígeno prostático y el tacto rectal? Pues, doctor, se hizo ese estudio de casos en Cuba y querían comparar los valores del tacto rectal y lo que era el antígeno prostático específico del adenocarcinoma de próstata. Y se hizo el estudio con especialmente a los pacientes asintomáticos de entre la edad de los 50 a los 65 años. Ellos dicen que esto es porque el paciente asintomático muchas veces puede tener un adenocarcinoma en una etapa inicial y no se ha dado cuenta, lo que usted menciona de la que pues, es asintomático, ¿no? Dice, aparte de eso, que se realizó el estudio que fue descriptivo, fueron 97 hombres que pertenecían a 5 consultorios allí en La Habana. Estos hombres, como le mencioné, eran de edad entre 50 y 65 años y a todos los casos se les recogieron los datos generales y algunos con manifestaciones clínicas determinadas, obviamente al modelo internacional de la valoración de sintomatología prostática.
Luego más tarde dice que se le recogió pues sangre venosa y posterior se le hizo un examen rectal en la busca del adenocarcinoma de próstata. Los estudios concluyeron que los pacientes que mostraron un PSA total o mayor de 4 nanogramos, nanogramos, ¿no? Sí. Sobre ml y un tacto rectal sospechoso de adenocarcinoma de próstata, se le indicó lo que fue un mapeo hístico en la glándula a través de un VAF, hubo una aspiración allí y se hizo un estudio allí. Y los estudios terminaron diciendo que solamente de los 97 personas, 19 casos resultaron normal, pero hubo 58 personas con hiperplasia prostática, sospechosos fueron como 20, decía el caso, y de los 20 sospechosos, 3 casos dieron positivo del adenocarcinoma. Entonces, en conclusión, allí dice que el tacto rectal sigue siendo pues un examen importante en lo que es el pesquisaje para el diagnóstico del adenocarcinoma de próstata, aunque ellos dicen que el PSA tiene un margen de error, por lo que habíamos comentado en clase, que se puede elevar por cualquier cosa, ¿no? Pero ellos dicen que cuando las cifras pasan de lo que son de los 10 nanogramos en adelante, dice que existen grandes posibilidades que el paciente sí esté presentando el adenocarcinoma de próstata. Ellos dicen que aunque la muestra no ha sido aleatoria, es importante señalar la gran incidencia del adenocarcinoma de próstata hallado en el pesquisaje, que para las personas profesionales, los médicos, que no tenemos mucha experiencia en lo que es el tacto rectal, se nos complica un poco porque no conocemos a veces muy bien la palpación, qué hay o qué no hay, ¿sí? Pero que aún así sigue complementándose lo que es el DRE, que es el tacto rectal digital, con la PSA, es muy bueno para la clínica. Sí, muy bien, Manuel. Aquí la idea de enviarles esto es para que vean que siempre como pesquisa, ¿no? Y tratar de hacer un diagnóstico presuntivo o temprano, es conocer primero que siempre les ha interesado el antígeno prostático, pero hay estudios o lugares donde generalmente pues tiene que ir complementado, ¿no? No irnos con la finta, como dicen ustedes, los chavos, de que ya porque salió elevado hay un problema. Y aquí también hubo una coincidencia que arriba de 10, anótenlo, arriba de 10 nanogramos por mililitro es cáncer o es sospecha de cáncer, ¿ok? Entonces, siempre que anden entre 5 y 9, que no pase de 10, puede ser una hiperplasia prostática, puede ser ¿cómo se llama? Ahí se me fue, crónica o granulomatosa, pero siempre es útil irnos a la biopsia. Ahí es donde ya estamos seguros de que el paciente trae o no trae, ¿no? Entonces, con esa intención les mandé el estudio, muchas gracias, supongo que todos lo leyeron, pero fíjense qué tan importante es que vayamos llevando nuestras clases a ese nivel. Siento que cada vez vamos subiendo de nivel y eso me gusta, mucho más profesionales, con mayor atención y es importante, ¿verdad? Para que ustedes sigan aprendiendo urología. Muy bien, ¿algún otro comentario, alguna pregunta por ahí para seguir adelante? Bueno. Todo bien. Muy bien, aquí es como recordatorio del famoso antígeno prostático específico y de acuerdo con la edad, acuérdense que van en aumento hasta llegar a los 70, 79 años, donde es normal que el paciente tenga 6.5, ¿ok? Habrá gente que
por alguna situación, me refiero a los profesionales, que se les pasó por alto y al pobre paciente le digan que trae cáncer sin tenerlo, ¿no? Pero sí es importante, acuérdense, darle un seguimiento, porque si tienen un paciente que lo vino a ver a los 70 años y traía 6.5 y de repente a los 6 meses por ahí vino a consultar porque X causa y ustedes le agregan el antígeno prostático y ven que hay un incremento de 0.75 más a lo que tenía aquí, estamos hablando al año, pues debe alertar una existencia de cáncer, no debe de ir subiendo tan drásticamente como... entonces aquí sí es importante tomar en cuenta este factor. Un incremento ya de 2.0 al año, previo al diagnóstico, se relaciona con mayor probabilidad de muerte por cáncer. Entonces, es importante tener siempre en mente estos valores, 0.75 y el famoso 2.0, ¿no? Que esté arriba el paciente. Entonces, ahí nos da una idea en cuanto al pronóstico, ¿ok? Que no es nada alentador. Para eso sirve este tipo de tamizaje, ¿verdad? O pesquisa. Y llega el momento en que digo, bueno, pues ya el diagnóstico, pues ya clínicamente tuvimos la sospecha, le hicimos el antígeno prostático, que eso es bien importante, ya hicimos el tacto rectal. Pues aquí lo que viene es, pues vamos a tener que hacerle una biopsia, ¿verdad? A veces se hace una BAF, una biopsia por aspiración con aguja fina, siempre debe ser transrectal. ¿Por qué? Porque debe ser dirigido para que por medio de ultrasonido no vaya, ahora sí que a regarla y picar donde no es, y tomar 12 a 18 muestras de diferentes zonas, ¿verdad? Porque si nomás toman una biopsia y toman tejido, entre comillas, que esté libre de células neoplásicas, pues va a decir, pues es normal, y no es normal, tienen que tomar de diferentes partes, ¿no? Entonces, acuérdense, es pregunta de examen, ¿cuántas muestras se requieren en una biopsia de próstata? De 12 a 18 muestras, ¿ok? Entonces, en base a esto, esperamos el reporte patológico y nos va a decir si es un adenocarcinoma, la variedad que ya vimos que ocupa, qué porcentaje el adeno con mayor frecuencia. 95. 95%, ¿verdad? 95. Muy bien, excelente. Entonces, a lo mejor nos da por ahí la sorpresa de los que ocupan el 5%. ¿Recuerdan cuáles son los del 5%? Los de las células neuroendocrinas, Sí, Sony, ¿qué más? transicionales y sarcomas. El sarcoma, ¿verdad? Hasta la cruz le pongo a ese cáncer, ¿verdad? Que es bien maldito. Entonces, ya tienen una idea más clara de qué es lo que voy a hacer ante la sospecha de un paciente que venga a consultar conmigo y que tenga sospecha o factores de riesgo ante cáncer, ¿ok? El ultrasonido, aquí vemos un ultrasonido donde siempre es importante, nos da imágenes de neoplasia, la especificidad no es tan alta como un TAC, pero siempre es importante tener una idea del tamaño, la localización, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo el primer paso. La evaluación de la extensión, pues obviamente nos la hace ya el TAC, la tomografía tiene mayor sensibilidad y especificidad a otros estudios que están más abajo de ella y que pues la idea es también de verificar si no hay por ahí que haya unas células neoplásicas que se hayan colado y pues obviamente que se hayan salido del sitio, y si hay metástasis, pues ahí es donde empieza la cuenta regresiva de nuestro paciente, ¿ok? La resonancia magnética, con un transductor endorectal permite evaluar la extensión de los órganos vecinos, inclusive enfocándonos precisamente en las vesículas seminales, que es ahí donde empieza a extenderse, ¿no? Es la primera antesala a la metástasis del paciente. Se supone que ya salió del lugar, del sitio, y es donde nos habla o nos dice una idea, porque aquí oncología es el que se va a encargar, ¿verdad?, de cómo se va a tratar al paciente.
Y el TAC y la resonancia pues tienen baja sensibilidad para evaluar la enfermedad ganglionar, por lo que obviamente sugiere usar biopsia por aspiración con aguja fina en base a tomografía y te aumenta muchísimo la especificidad, te lo aumenta hasta un 96%. Cuando se trata de sistema óseo se encuentra como te digo más del 85%, por eso también muchas veces casi, no sé por qué es tan selectivo, yo creo que le encanta el tuetanito a las células neoplásicas, les encanta el hueso, y fíjense cómo también podemos hacer uso de estos estudios, sobre todo nos recomiendan la biopsia por aspiración guiada por tomografía, donde te aumenta también un 96%, ¿verdad? Perdón, era más abajo, el 85%, ¿verdad? Mueren por cáncer de próstata. Entonces, cuando es hueso, o que ustedes le hicieron, aunque sea una placa simple, y el radiólogo les diga que tiene ahí ciertas imágenes que sugestivas de neoplasia, o de, mejor dicho, de metástasis, ustedes pídanle fosfatasa alcalina en sangre al paciente. Esta se eleva muchísimo, ¿verdad? Hasta en un 70%. Cuando hay metástasis ósea. Entonces, le sirve también como un marcador tumoral el hecho de que le pidan fosfatasa alcalina cuando haya sospecha de metástasis en hueso. Eso les va a fortalecer más el diagnóstico, ¿verdad? Y obviamente, pues está el más específico, que es la gammagrafía ósea, ¿verdad? La cual, pues obviamente está indicada, no a todo el mundo le va a estar haciendo gammagrafía, además por el costo, pero lo justifica cuando el paciente tiene un antígeno prostático arriba de 20 nanogramos. Anótenlo, por favor. Con síntomas, obviamente, óseos, ¿verdad? Que ya el paciente trae mucho dolor a nivel de huesos. El estadiaje es importante. A mí me interesa saber en qué estadio se encuentra el cáncer. Obviamente, se las voy a enviar cuando termine la clase con sus compañeros del B, pero siempre es importante tenerlo en mente, ¿no? Entonces, vamos a darle un vistazo. El famoso TNM, ¿verdad? El T siempre significa tumor, N, ganglios, y la M, metástasis. Entonces, el TX siempre aparece como no es evaluable el tumor, el T0, tumor no factible, el TA, tumor no palpable, y ya cuando empiezan los unos, es que ya hay una situación de presencia del cáncer, ¿no? Entonces, ahí se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Para que lo estudien. Y dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí estamos viendo en la primera imagen de la izquierda cómo se ve el cáncer que inicia. Grábenselo mucho, que cuando inicia el cáncer o está en sus etapas iniciales, el paciente cursa asintomático. Ahí la viveza del clínico para poder sospechar. ¿En base a qué? A los nódulos presentes cuando se le hace el tacto rectal. Sí, pero, perdón, híjole, es que no hice bien mi pregunta, pero ¿en base a qué debo yo de pensar que un paciente traiga posible cáncer? En los factores de riesgo. Acuérdense, en los antecedentes, siempre la historia clínica nos va a ir apuntando como si fuera una flecha direccional, vete por este camino, vete por el otro, dale vuelta, etcétera, ¿no? Entonces, siempre recuérdenlo. Y estamos hablando de una etapa inicial donde el paciente se supone que a lo mejor le hacemos tacto y no nos da mucha información, y es cuando decimos, híjole, pero es que tiene peso, a mí me gusta para que traiga un cáncer, más sin embargo, todavía no trae síntomas, no tiene problemas para orinar, tengo que darle un seguimiento. En este caso, ¿qué haríamos? ¿Qué solicitarían como apoyo? El antígeno prostático. Así es, hija, ¿y qué más? ¿Qué esperarías encontrar en un antígeno prostático? Pues que está elevado. Así es, con todas las recomendaciones que vimos, ¿verdad? Y tú dices, caray, este cuate
trae 8 o trae 9 y ya se salió del huacal, se supone que son 4, dependiendo la edad. Entonces, ¿qué otra cosa le pediría así como que para que amarre, no? ¿Qué le pides, mija? ¿El ultrasonido o la biopsia? Así es. Así es, el ultrasonido, y si veo por ahí que el ultrasonido me está diciendo, ¿sería un ultrasonido abdominal o transrectal? Transrectal. Así es. Entonces le pides ultrasonido transrectal y ahí te dice que trae una imagen tumoral de aproximadamente medio centímetro, 1 centímetro. Dices, ándale, si vas a... Ya pensaba yo que fuera algún problema así. Entonces, sí, estaría indicado, ¿no? También, como todavía no hay metástasis, pues no vamos a encontrar ganglios todavía. ¿Me explico? Pero ya nosotros hicimos el descubrimiento de que el paciente estaba iniciando con cáncer. Y en la imagen 2, pues ustedes pueden ver que ya no está igual que la primera, ya inclusive ya pasó la periferia, ¿verdad? Aquí ya se salió y ya se van a las vesículas seminales y aquí es cuando empieza el camino de la metástasis, ¿verdad? Cuando se sale, ahora sí que del huacal, y ya ahí agarra camino por vía linfática, que también puede hacer uso de la vía hematógena, ¿no? Pero generalmente aquí pueden ver la escala que va teniendo el viaje de las células neoplásicas y cómo van haciendo metástasis. Pues aquí miren, aquí está el freeway, ¿verdad? Que generalmente pues les encanta hueso, acuérdense. Si llega un paciente que ya empieza con sintomatología y además acusa dolor óseo, pues no duden que el paciente ya traiga metástasis ósea. ¿Qué le pedirían en sangre así como para tener apoyo cuando hay sospecha de cáncer de hueso o metástasis? Fosfatasa alcalina. Así es. Va a estar elevada y esos valores te van a decir, este paciente lo más probable es que traiga metástasis. Entonces te vas ya a la resonancia, ¿verdad? O, perdón, a la tomografía, etcétera. Entonces son los pasos que debemos de seguir clínicamente en un paciente con sospecha de cáncer de próstata, ¿ok? Pues yo creo que aquí le vamos a dejar porque ya el tiempo se presentó. Vamos casi ya, viene lo del tratamiento, nos falta como unas 10 diapositivas, lo vemos mañana. También acuérdenme de que vamos a ver un video y mañana platicamos acerca de las vacunas, que parece que ya los van a vacunar. Quiero que se vacunen todos, por favor, ¿ok? Sin excepción. Yo tengo una duda. A ver. Es que ando muy enferma de gripa y mañana me toca vacuna. No sé si así pueda ir, ¿sabe? Sí, sí puede. ¿Sí? Sí, sí, mientras sea gripa. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Hola, doctor. Mire, tengo una duda. Es que la campaña de vacunación pasada yo estuve trabajando digamos, en el punto de vacunación en Corning. El detalle es de que no sé si nos vaya a tocar de nuevo trabajar lo que es jueves, viernes, sábado y domingo. Y nosotros tuviéramos el problema nada más jueves y viernes, ¿verdad? No sé si podamos hablar con alguien para que se nos pueda extender una justificación de las faltas o...